Fundamentos físicos de la estructura y de la historia naturales del universo. Modelo cosmológico esférico desde la nada. Esta obra está dedicada a ti, pequeña o pequeño jinete del alba, para que comprendas de dónde vienes, dónde estás y qué eres, bases fundamentales para averiguar a dónde vas y quién eres, revelaciones que te debes a ti misma o a ti mismo, como parte integrante e imprescindible del universo. Entre la mínima escala microscópica de las partículas fundamentales, cuántica, y la máxima escala macroscópica del universo, cosmológica, estás tú, a la familiar escala humana, para que te maravilles del cosmos en lo infinitésimo y en lo infinito. Créditos: cámara e iluminación, Gustavo Vega Ocaña. Edición: Alexander Sánchez-Narváez. Efectos musicales, PowerPoints, Alexander Sánchez-Narváez. Guión, producción, dirección, presentación, Francisco Sánchez Buenos. Esta serie está basada en el blog Fundamento Físico de la Historia Natural del Universo, una nueva cosmología, modelo cosmológico de origen esférico del universo, cuyo autor es Francisco Sánchez Buenos. Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, España, verano del 2022. La física fundamental describe los fenómenos de la estructura que se extienden por el universo, y esto está encuadrado en unas dimensiones espaciotemporales que son el escenario físico, y está regulado pues por unas leyes físicas como se desarrolla en el pasado capítulo C. Los actores, los protagonistas, los actores físicos son las partículas que pululan por el espacio y cambian en el tiempo, y que estas partículas no se mueven o evolucionan de forma independiente. Esa no es la realidad que vivimos, sino que se afectan mutuamente. Y esa afección mutua aparece como el otro punto más de ese famoso tetraedro metafísico-físico que dimos anteriormente, a través de las que se conoce como las interacciones físicas. Las interacciones físicas están descritas a través de dos grandes conceptos físicos, que son las fuerzas y las energías. Son una dualidad de conceptos que está íntimamente relacionada. Pues bien, las fuerzas y las energías, que son dos aspectos de las interacciones físicas, no son más que el aspecto interactivo de la realidad física, sus mutuas influencias entre las partículas físicas se desarrollan en el espacio-tiempo a través de acciones dirigidas espacialmente. Es lo que se conoce en física como fuerzas. Pero también otro aspecto es que se transmiten algo, un poder, un potencial se transmite, que son la transmisión escalar de las energías. Además de que el propio espacio afectado pues también tiene otro tipo de energía que se transmite entre las partículas físicas. Bien, aquí tenemos nosotros los tipos de afecciones con que las partículas se afectan mutuamente. Las partículas tienen una propiedad básica que se llama la masa, le da resistencia, pero también le da presencia gravitatoria. Una masa existe en cualquier cuerpo o partícula, existe porque tiene masa. Ese es como su carnet de identidad o su pasaporte para existir en el universo, tener masa. Puede ocurrir que de que haya de masa tenga otro detallito más, un signo de esa masa que es la carga eléctrica, y puede ocurrir de que se esté moviendo a cierta velocidad. Estas tres características provocan que se influencie sobre las demás partículas. Otras partículas que también tienen lo mismo, porque la semejante afecta a lo semejante. La masa afecta a lo que tiene masa, gravedad. Lo que tiene carga afecta a lo que tiene carga,
electricidad. Lo que tiene carga y se mueve afecta a lo que tiene carga y se mueve, magnetismo, generando pues lo que se llama los campos gravitatorios, eléctricos y magnéticos. Y estos tres campos, estos tres lugares del espacio afectados por la existencia de estas partículas, provocan en las otras, llamadas móviles, las afectadas, un efecto global. Míralo, aquí está. Se llama en física la fuerza total. Ese efecto global, se llama fuerza total, es ni más que el efecto de estos campos y estas partículas, pero a la vez es causa, efecto y causa son las dos caras. Efecto y causa, ¿qué causa? Causa la variación de las aceleraciones, que a su vez varía las velocidades, que a su vez varía las posiciones. Y todo esto orquestado con la batuta del tiempo, que lo está ordenando todos los fenómenos. Pues bien, esta parte de las interacciones físicas se va a estudiar los capítulos E, fuerza, energía; F, formas de transferencia; G, la inercia y la gravedad, que son dos aspectos complementarios, y los tipos de interacciones restantes, que son la electricidad, el magnetismo, las fuerzas nucleares y la fuerza última, más allá de todo, en lo más pequeño de todo, la fuerza de Pauli, de exclusión de Pauli, para que dos partículas no ocupen un mismo lugar en un mismo tiempo. Pues esto es las interacciones físicas. Las interacciones físicas. El aspecto interactivo de la realidad física, las mutuas influencias entre las partículas físicas, se desarrolla en el espacio-tiempo a través de acciones dirigidas direccionalmente o vectorialmente, según las fuerzas y poder físico, para afectar transmitido escalarmente según las energías, en dos versiones complementarias de la interacción: por inercia, a través de movimientos relativos, velocidad relativa y su correspondiente energía inercial o energía cinética; y por interacción, a través del propio espacio dotado de un campo interactivo, posiciones relativas y sus correspondientes energías potenciales interactivas, debido a partículas fuentes, como los campos gravitatorios, eléctricos y magnéticos. La dualidad inercia-campos interactivos nos muestra los dos aspectos complementarios del lado interactivo del mundo físico: uno por relatividad en el movimiento, en la velocidad relativa, y el otro por influencia fuente móvil, al cruzar los campos interactivos de aquel, o espacios dotados de interactividad, que son potenciales y se hacen visibles según la aceleración provocada. Las partículas físicas se enlazan espacialmente formando estructuras y se mueven cambiando sus valores cinemáticos, teniendo como causas las propiedades interactivas de las partículas como fuentes de interacción, que producen como efecto la extensión de los campos interactivos potenciales, de manera que si una partícula, ahora en su condición de afectada móvil, pasa por ahí, el efecto real del campo potencial es la fuerza física total, la cual es a la vez, dos caras de la misma moneda, causa de las aceleraciones en el espacio-tiempo, que produce cambios en las velocidades a la vez que produce cambios en las posiciones, y estos valores instantáneos quedan ordenados bajo la dimensión del tiempo. En este aspecto de la física universal de las interacciones se estudiarán los dos lados complementarios de la fuerza y la energía. Fuerza es el gradiente de la energía y la energía es la integral de la fuerza. La fuerza es acción dirigida direccional o vectorialmente, y la energía es transmisión de ese poder físico. La fuerza genera directamente aceleración,
modificando la velocidad vectorialmente, mientras que la energía interactiva de los campos genera variación de velocidad y energía cinética. Es la conexión entre la interactividad entre fuente y móvil, con intermediación del campo, y la inercialidad entre ambos por movimiento relativo. La descripción física de la interaccionabilidad se desarrolla en el capítulo E de fuerzas y energías, en las láminas 16, 17 y 18. En la lámina 19 se desarrolla la fuerza y su clasificación según propiedades y ámbito de actuación. En la lámina 20 se desarrollan las formas de energía y en la lámina 21 la genealogía de las formas de energía durante la historia universal. En el capítulo F se estudian las formas de transferencia de energía entre cuerpos, tanto en su modo continuo, trabajo físico, calor y ondas mecánicas, como en su modo cuántico o no continuo, radiación diversas, libres y confinadas. En el capítulo G se estudia la dualidad inercia-interacción, con la interacción gravitatoria según la relatividad inercial o especial, como la relatividad general con la gravitación relativista, en base a la masa. Para completar el estudio de las interacciones físicas, se tocan las demás interacciones como la interacción electromagnética, según la carga estática y móvil, la interacción nuclear, confinada dentro del núcleo atómico según la interacción fuerte y la débil, y la interacción más confinada y puntual última, la interacción de Pauli, principio de exclusión en la colisión Compton y en el decaimiento de partículas inestables. E. Fuerzas y energías. El aspecto interactivo de la naturaleza o esencia física del universo describe la influencia entre partículas que se distribuyen en el espacio, construyendo estructuras como la materia y provocando cambios en el tiempo como los movimientos, causa-efecto, a través de acciones orientadas o vectores fuerza y contenidos o potenciales de poder físico para afectar o escalares de energía. Ambas magnitudes relacionadas, dualidad. En cada instante del tiempo y en cada posición en el espacio, la partícula causa, que es fuente, y la partícula afectada, que es móvil, se ejercen una acción dirigida o fuerza, a la vez que varían sus contenidos energéticos. Interacciones o acciones mutuas y simétricas serán estudiadas en lámina 16, 17 y 18. Las fuerzas serán estudiadas en la 19. Las energías serán estudiadas en la 20, formas o tipos de energía, y la 21, aparición de las formas energéticas durante la historia universal. Lámina 16. Las interacciones 1. El aspecto interactivo del universo está configurado según una causa debido a la partícula fuente y un efecto sobre la partícula afectada o móvil. Se denomina dualidad fuente-móvil de toda interacción. La partícula fuente se ubica en un punto físico de mínima extensión de Planck, radio mínimo de Planck, XP. Las partículas físicas se originan en la génesis del universo en el Big Bang, a partir de un bosón creador original de Higgs, el cual adquiere una masa-energía dado por la ecuación de Einstein, E igual a mc², y se transforma por altísima inestabilidad en dos fermiones muy inestables de alta masa-energía distintas a los niveles estables de referencia, que son la masa electrónica y la masa protónica. Estos fermiones se desintegran o decaen hacia sus fermiones estables
del electrón y del protón, en el lado antimaterial del positrón y antiprotón, simétricamente, expulsando más energía en forma de neutrinos neutros, cumpliéndose los principios de conservación de la masa-energía, la carga eléctrica, la cantidad de movimiento y el momento cinético en estos fenómenos cuánticos iniciales. Más adelante, ya en plena historia natural del universo, microscópicamente hablando, se tienen las partículas fundamentales, puntuales o individuales y estables, para formar la materia ordinaria que nos rodea, la antimateria en otra zona simétrica del universo y la materia oscura o transparente distribuida intersticialmente entre ambas materias electromagnéticas anteriores. Estas partículas son a la vez fuentes de interacción para las demás partículas del universo como, paralelamente, partículas afectadas por la interacción de las demás partículas del universo. Principio de acción y reacción o tercer principio dinámico newtoniano. La relación que existe entre la partícula fuente puntual y el campo interactivo extenso al infinito entre el aspecto tangible interactivo se puede visualizar a través de un experimento mental donde podremos ver esta estructura punto-espacio o fuente-campo para una sola partícula física, con su correspondiente prolongación o campo interactivo, aunque la realidad es que el espacio vacío en cada punto vacío está dotado de la superposición vectorial o escalar de todos los campos de todas las partículas del universo, y tal potencialidad se convierte en acción real cuando pasa por tal punto la partícula que se verá afectada. La masa carga de las fuentes y móviles pertenecen a la dimensión doble escalar de estas dos propiedades interactivas que se ubican o localizan de forma real en nuestro espacio-tiempo, en esa superficie esférica cuántica e indistinguible de Planck, y se hace real interactivamente porque configura el infinito espacio externo como campo interactivo potencial, solo visualizable con efectos reales a través de la presencia del segundo protagonista de la interacción, la partícula móvil, a través de la fuerza física y la energía física, que a su vez provocan los efectos finales de la aceleración, la velocidad y la posición en el desarrollo del tiempo. A su vez, la información de estos valores la recibimos por el envío de fotones, y estas señales quedan distorsionadas por la limitación y universalidad de su velocidad, así como el relativismo de sus masas y frecuencias, como veremos en relatividad. Hay que distinguir los conceptos de potencialidad y realidad en las leyes físicas que describen cualquier ámbito del universo, y particularmente el interactivo. Veamos en la lámina 16.1 la dualidad partícula-fuente-espacio dotado de campo interactivo. Las fuentes interactivas o partículas dotadas de masa, carga, velocidad configuran el espacio externo en campo gravitatorio G en función de la posición, en campos eléctricos E en función de la posición y en campos magnéticos B en función de la posición. Pero, ¿en qué se distingue un espacio vacío de nada previo al nacimiento universal de un espacio vacío con campos interactivos? Aquí ya durante la historia universal real o tangible del todo. Para ello utilizamos el segundo protagonista de toda interacción, otra partícula
con las mismas propiedades de masa, carga y velocidad que la propia fuente. Lo semejante afecta a lo semejante y la colocamos en ese punto vacío de las afueras de la partícula fuente. ¿Qué ocurriría? Cerremos los ojos y tomemos dos bolas cargadas positivamente, por ejemplo, acerquémoslas hasta que la fuerza aplicada para acercarlas no logre acercarlas más. Con los ojos cerrados se puede decir que hemos llegado a la distancia mínima de acercamiento y por tanto a la distancia cero entre tales partículas y consecuentemente a que ambas se toquen físicamente, o bien que todavía estamos en el campo repulsivo de la partícula donde la fuerza eléctrica iguala a la nuestra. ¿La segunda partícula está en el campo de la primera o al lado, justo tocándola? Si logramos con mayor fuerza acercarla más aún, es que estamos todavía en el campo externo. Pero si hemos llegado a un extremo donde, por mucho que aumentemos la fuerza atractiva, la distancia se estanca en una cierta distancia límite fija, se diría que hemos llegado hasta la mismísima otra partícula. Un experimento análogo es lanzar partículas positivas sobre tal partícula positiva con distintas velocidades crecientes y observar hasta dónde llegan a cierta distancia parando. Si tales distancias dependen de la velocidad de lanzamiento de prueba, todavía estamos en el campo de la partícula fuente, pero si se lanza a una velocidad donde a partir de ella la distancia de separación final se estanca, con rebote, con la misma velocidad, se dice que hemos llegado a la mismísima partícula. Para partículas de distinta carga en atracción eléctrica puede ocurrir varios destinos finales. La carga lanzada, negativa por ejemplo, sea capturada y se convierta en satélite por menor masa. Ambas partículas se aniquilan por carga contraria y misma masa, partícula-antipartícula, o colisiones a esa mínima distancia puntual y rebote. Todas estas posibilidades se estudiarán en lámina 23 y 24. En definitiva, la partícula fuente es uniforme internamente, con una superficie frontera que impide entrar otra partícula. Principio de exclusión de Pauli puntual. Un fermión no puede compartir su punto con otra partícula en el mismo instante, por lo que se sospecha de la existencia de una última interacción al nivel puntual, fundamento de las colisiones Compton, como veremos. Seguimos con la lámina 16. La partícula afectada cambia el movimiento y o se halla enlazada formando una estructura con tal partícula fuente u otras. En todo caso, se ve afectada interactivamente, pero a diferencia de ese lugar vacío, ahora la interacción, influencia o afección física es real. Se observa en el comportamiento de la partícula móvil. Lo potencial se ha hecho real. El campo interactivo vectorial es ahora una fuerza física. A la vez, los campos escalares de potenciales ahora es una energía potencial, que sumada a la cinética son en total una energía mecánica. La masa indica el grado de inercia de la partícula, desde la masa intrínseca en reposo, m0, independiente del espacio y tiempo, y es absoluta, así como que no es alterada por campos interactivos, es constante, hasta la masa relativista extrínseca, relativa, dependiente del espacio-tiempo, según Einstein, masa en función de la velocidad. La carga eléctrica también es intrínseca y absoluta,
tampoco es alterada por interacción alguna. Tanto la masa intrínseca, m⁻⁶, como la carga eléctrica intrínseca, medidas desde el exterior a través de interacciones con partículas en reposo, pues son valores de carácter escalar, ya que tal par de propiedades están distribuidas uniformemente por la superficie de plan del punto físico, en realidad puntualmente, originando interacciones radiales, atractivas o repulsivas del mismo valor en todas las direcciones del espacio, desde la fuente. Es decir, son isótropas. Mientras que las propiedades escalares intrínsecas son la masa y la carga, estas tienen sus correspondientes intrínsecas direccionales o vectoriales, denominadas momento angular intrínseco o spin cuántico inercial, S sub G, asignado a la masa a modo de masa giratoria, por la similitud en su comportamiento con las esferas giratorias o giróscopos, pero solo por similitud. También el momento magnético angular intrínseco o spin cuántico magnético, S sub EM, asignado a la carga a modo de carga giratoria, por la similitud en su comportamiento con esferas de carga giratoria y solo por similitud. En los fermiones electromagnéticos o con carga eléctrica, la masa está cuantizada puntualmente y tiene 3 niveles cuánticos estables: 0, la de los fotones o bosones de interacción, masa electrónica y masa protónica, de un solo signo positivo, mientras que la carga eléctrica, propiedad complementaria, tiene un solo nivel cuántico estable, Q, conocido, pero 3 signos, propiedades complementarias de masa y carga. En los fermiones gravitatorios o neutrinos, la masa está cuantizada y estable en una serie de masas de reposo crecientes desde el neutrino fotónico, con idénticas propiedades que el fotón, masa de reposo 0 y velocidad única, la de la luz, que se absorbe, que el fotón, salvo que el fotón se absorbe o emite por pares de fermiones con carga, mientras que el neutrino fotónico, esta es la diferencia, surge del decaimiento de una sola partícula, inestable hacia otra más estable, y además con el par neutrino-antineutrino, para conservar el spin. Se tiene neutrinos electrónicos, muónico, tauónico y de mayores masas no registradas aún, pero que ahora están pululando como materia oscura entre la materia electromagnética ordinaria y la antimateria. Es de señalar que la estructura de una partícula como fuente es la misma, lógicamente, que la misma partícula como móvil, con su masa intrínseca, carga eléctrica, spines, etc., susceptibles de ser afectada por la partícula fuente al tener tales propiedades interactivas semejantes. La masa atrae a la masa, la carga a la carga y la carga móvil a la carga móvil. En cuanto a los spines angulares y magnéticos, ambos proporcionales, como propiedades intrínsecas, no se ven afectados por campos interactivos externos, manteniendo constantes sus valores escalares, su única dirección privilegiada, constante y uniforme, con solo 2 sentidos cuánticos posibles que mantienen constante, mientras que los campos gravitatorios afectan las trayectorias de todas las partículas. Todas tienen masa, sin alterar masas intrínsecas. Los campos eléctricos afectan trayectorias de partículas cargadas, sin alterar las cargas intrínsecas.
Los campos magnéticos afectan trayectorias de partículas cargadas móviles, sin alterar la carga, pero sí la velocidad en dirección. Los gradientes de campo magnético, como se verá en el experimento de Stern-Gerlach, afectan las trayectorias de las partículas con espines electromagnéticos intrínsecos, pero sin alterarlos, manteniendo este momento angular constante y absolutamente, como un giróscopo en el espacio. Al haber solo dos posibilidades o dos signos vectoriales, logran separar los haces de partículas en dos haces, sorprendente para la física clásica. Ya veremos. Continuando con la lámina 16, arriba a la derecha, la masa es el valor físico que concede existencia a las partículas físicas y tiene una componente intrínseca m0 en la dimensión de la masa y tiene componente extrínseca en la dimensión del espacio-tiempo según la velocidad v. Es la masa relativista de Einstein. Teoría de la relatividad especial de Einstein. En el aspecto interactivo, la masa tiene dos aspectos complementarios en el espacio-tiempo, según la relatividad especial y según la relatividad general de Einstein. La masa es una medida de la resistencia al movimiento, al interaccionar todo el universo sobre nuestra partícula, MI, la masa inercial. A la vez es una medida de la capacidad de nuestra partícula para atraer al resto del universo, mg, la masa gravitatoria, de tal manera que ambas son cuantitativamente iguales, mi igual a mg, como se verá en la lámina 26. Principio de equivalencia de Einstein. Dualidad gravito-inercial de la masa, fundamental para comprender la fluctuación cuántica de la primera partícula universal a partir de la nada. Por otra parte, la carga eléctrica es un valor intrínseco, provocando campos electrostáticos en el exterior de la partícula fuente, pero que tal carga en movimiento respecto a cierto sistema de referencia genera cargas dinámicas. Carga dinámica QD igual a la carga Q por la velocidad V, producto de carga por vector velocidad, extrínseca y relativa en el espacio-tiempo, que genera los campos magnéticos, conjuntamente campos electromagnéticos, dualidad electromagnética de la carga eléctrica. La partícula fuente F crea en su exterior, donde está la partícula móvil M, un campo potencial vectorial triple, continuo, dualidad fuente-campo, punto espacio dotado de potencialidad interactiva. La masa gravitatoria es la propiedad que dota a la partícula fuente de campo gravitatorio externo, pero nulo internamente, siendo escalar tal propiedad por ser su campo isótropo y viceversa, y siendo de geometría vectorial radial y atractiva. Campo G. Su intensidad es proporcional tal masa fuente, intensidad igual a K por masa M, y se distribuye a cierta distancia R por la superficie esférica con una densidad, intensidad entre superficie, que define el valor del campo gravitatorio G. G igual a I entre 4pi r cuadrado igual a Km entre 4pi r cuadrado, lo que conocemos por campo gravitatorio G igual a constante gravitatoria G, masa de la fuente M, dividida entre el cuadrado de la distancia por el vector direccional U, la expresión geométrica interactiva del campo gravitatorio. Análogamente, la propiedad de la carga eléctrica es la propiedad que dota a la partícula fuente de campo eléctrico externo, nulo internamente, siendo escalar tal propiedad por ser su campo isótropo y viceversa,
y siendo de geometría vectorial radial y atractivo repulsiva. Campo E. Su intensidad es proporcional a tal carga fuente, intensidad igual a K por carga Q, y se distribuye a cierta distancia R por la superficie esférica con densidad, intensidad entre superficie, que define el valor del campo eléctrico E igual a I entre 4 pi r cuadrado igual a K Q entre 4 pi r cuadrado, lo que conocemos por intensidad del campo eléctrico E igual a constante K eléctrica por la carga de la fuente dividida entre el cuadrado de distancia por el vector direccional U, la expresión geométrica interactiva del campo eléctrico, casi totalmente paralela al campo gravitatorio. A no ser porque la propiedad interactiva Q es totalmente distinta a la masa m, más bien de características complementarias. La carga Q posee un solo valor cuántico estable Q sub 0, pero 3 signos en las partículas físicas, mientras que la masa de reposo tiene un solo signo positivo, pero con 3 valores cuánticos estables, m sub 0 igual a 0, o la masa electrónica o la masa protónica. Además, la masa en general proporcional a la energía que representa, energía igual a masa por el cuadrado de la velocidad de la luz c, adquiere distintos valores y signos extrínsecos en la inercia y en la interacción. A distintas velocidades, la masa depende de la velocidad, y con distintas energías de enlace, la masa depende de la energía de enlace, dividido entre el cuadrado de la velocidad de la luz. Por lo que ambas propiedades no son unificables, así como no lo son sus correspondientes interacciones gravitatorias y electromagnéticas. Tales propiedades, aun complementarias, son muy distintas. Como tercera interacción continua y extensible al infinito del espacio, tenemos a la interacción magnética, basada en la propiedad intrínseca de la carga y la extrínseca del vector velocidad, es decir, la carga dinámica QD igual a Q por V, siendo una interacción de carácter relativo y es vectorial circular por producto vectorial de intensidad proporcional a la carga y a la velocidad vectorial. La intensidad de este campo magnético es proporcional K a Q y a V, distribuida isótropamente respecto a toda superficie esférica. Campo B igual a E entre S, pero su dirección es perpendicular a la vez a la velocidad de la fuente V y a la dirección radial U. Campo B igual a constante magnética Km por carga por velocidad, producto vectorial con vector direccional U y dividido entre el cuadrado de la distancia. Existen relaciones de dependencia entre los campos eléctricos E y magnético B en cuanto a sus variaciones espaciales. Campo E, función de la posición, y campo B, función de la posición, y también relaciones temporales. Campo E en función del tiempo y campo B en función del tiempo, descritas por el genial James Clerk Maxwell en sus famosas ecuaciones del electromagnetismo, que veremos en la lámina 27. Lo visto en la sección anterior no son más que los campos continuos extendidos en el exterior de las partículas fuente, en el resto del espacio infinito, pero de carácter potencial, pues no existen estructuras ni cambios a no ser que tal espacio esté poblado por otras partículas móviles con tales propiedades interactivas, masa, carga y velocidad, que hagan lo potencial real,
a través de la fuerza física total, efecto final de las fuentes y sus campos, a la vez que causa inicial sobre las partículas que acusan la interacción dentro del espacio-tiempo y a través de la aceleración en función de la posición del tiempo. Pero esta fuerza física total se debe a dos grandes bases físicas interactivas simultáneamente. Se debe a la acción de las tres interacciones a la vez: gravitación G, electrostática E y magnética B, y además la acción de todas las partículas fuentes del universo en el punto y en la partícula afectada, según el principio de superposición. El campo gravitatorio total es la suma vectorial de los campos gravitatorios de cada fuente en ese punto, de todo el universo. El campo eléctrico total es la suma vectorial de cada campo eléctrico de cada fuente en ese punto. Y el campo magnético total es la suma vectorial de todos los campos magnéticos de todas las fuentes en tal punto. Si ese punto, además, está ocupado por una partícula móvil afectada, con su masa m', su carga q' y su velocidad v', la fuerza física total será la siguiente. Fuerza total igual a masa prima por campo gravitatorio total, más carga prima por campo eléctrico total, más velocidad prima por campo magnético total. Esta fuerza total es intermediaria dual entre lo potencial y lo real, cuyo efecto en el espacio-tiempo real es la aceleración provocada sobre el móvil, que tiene el siguiente valor: aceleración igual a campo gravitatorio total más cociente carga-masa del móvil por el campo eléctrico total más velocidad del móvil, producto vectorial, por el campo magnético total. Efecto que causará el efecto de la variación de la velocidad en función del tiempo, que a su vez causará el efecto de la variación sobre la posición R en función del tiempo, y todo ello en el transcurrir del tiempo t. Lámina 16.2. Mientras que la física de las interacciones desarrolla la relación entre las partículas físicas como fuente y sus campos interactivos, la física cinemática desarrolla la geometría espacio-tiempo de los movimientos y las estructuras. La mecánica desarrolla la relación entre dichas causas o interacciones y sus efectos o dichos movimientos, estructuras. Si describimos dicha relación en términos de fuerzas y aceleraciones, tenemos la dinámica newtoniana. Si la describimos en términos de impulso mecánico y cantidades de movimientos, tenemos la dinámica euleriana. Si la describimos en términos de trabajos físicos y energías cinéticas, tenemos la física energética, en base a la ley del trabajo y la energía cinética conocida, pero si lo describimos en términos de energías iniciales y finales, tenemos la física energética en base a la ley de conservación de la energía. Todas son diversas teorías alternativas para la descripción de la física mecánica, diversas formas de formulación con el mismo objetivo final: relacionar las causas del movimiento o interacciones con sus efectos. La magnitud interactiva como causa, fuerzas, impulso, trabajo físico, energías, donde está representada la partícula causa o fuente interactiva, que se relaciona con los efectos, aceleraciones, variaciones de cantidad de movimiento, variaciones de energía cinética,
igualdad de energías totales, teniendo como protagonista a la partícula móvil afectada, a través de su valor físico que le confiere de existencia, es decir, la masa, que determina la relación causa-efecto, la masa en su versión inercial. A través de sus propiedades interactivas, le confiere de presencia, según la masa en su versión gravitatoria, interacción gravitatoria. La carga en su versión estática, interacción eléctrica, y la carga-velocidad en su versión dinámica, interacción magnética. La descripción de las diversas causas interactivas, fuerza, impulso, trabajo, energía, no son independientes, sino que derivan una de otra. El impulso es la integral de tiempo de la fuerza, el trabajo es la integral de espacio de la fuerza, y la energía deriva de todo lo anterior. Esta diversidad de modos de tratamiento de la mecánica es análoga a describir la cantidad de metal de una chapa, que puede ser medida bien por su masa, por su volumen, por su superficie o simplemente por su valor económico, de tal manera que todas las cantidades anteriores están íntimamente relacionadas matemáticamente. Las tres teorías mecánicas, dinámica newtoniana, dinámica euleriana y energética del trabajo, tienen una misma estructura. Son tres leyes, una sobre la relación causa-efecto, otra sobre las condiciones de constancia del efecto y otra sobre la relación mutua de interaccionabilidad entre las dos partículas protagonistas de la interacción. Solo expondré la dinámica de Newton, que es la que se utilizará en toda la obra, y las demás son análogas. Los tres principios dinámicos o leyes dinámicas de Newton, y son las siguientes. Primer principio o principio de inercia. Trata de describir las condiciones para que un móvil se mueva a velocidad constante respecto a un sistema de referencia, sea constante en módulo y en dirección. Dice, si la resultante de las fuerzas interactivas de origen en una fuente real más la inercial debido a un sistema de referencia acelerado es nula, entonces dicho móvil se moverá a velocidad constante en dirección y módulo, sin aceleraciones tangencial ni centrípeta, o bien permanecerá en reposo, caso extremo de velocidad constante igual a cero. Este enunciado se aplica a partículas materiales. Para partículas de energía pura o bosones de interacción no tiene sentido el reposo, ahí no existen. Y sí a velocidad constante, pero existe en todas circunstancias la única velocidad constante en la que se mueven, a la velocidad c de la luz. Por lo tanto, no tienen aceleración tangencial, aunque sí varía su energía y su masa. Pero sí poseen aceleración centrípeta, curvando la trayectoria o efecto lente gravitatoria, y solo bajo interacción gravitatoria, dada su neutralidad eléctrica. En fenómenos cuánticos son absorbidos, emitidos, pasando de masa de reposo cero a masa de relativista no nula en vuelo. Segundo principio o principio fundamental. Trata de describir la relación entre la causa o fuerza total y el efecto o aceleración. Y dice, si la resultante de las fuerzas interactivas de origen en una fuente real más la inercial debido a un sistema de referencia acelerado no es nula, entonces dicho móvil se moverá aceleradamente con aceleración tangencial, variando el módulo de la velocidad, y
aceleración centrípeta, variando la dirección. De manera que la fuerza total es proporcional a la aceleración total con constante de proporcionalidad la masa del móvil en su versión inercial. Tenemos que esta ley, llamada ley dinámica de Newton, es fuerza total igual a masa por aceleración, donde la aceleración es igual a la aceleración tangencial, unitario tangencial, más aceleración centrípeta, unitario centrípeto. Son las componentes intrínsecas de la aceleración. Para la relatividad einsteiniana, con límite cinemático universal, la velocidad de la luz, la masa no es absoluta, como en Newton, sino que es relativa. La masa medida en reposo, denominada también masa intrínseca, m/0, es un valor absoluto de la partícula para todo sistema de referencia y para toda su existencia. Pero la masa inercial del movimiento, masa en función de la velocidad, depende de la velocidad, de tal manera que cuando el móvil se va acercando a ese límite relativista, la aceleración se va acercando a cero. Por muy intensa que sea la interacción, fuerza total muy grande, tenemos que la masa crece asintóticamente. Masa en función de la velocidad, muy grande, de tal manera que la velocidad se aproxima sin llegar asintóticamente a la velocidad de la luz. Todo esto se verá en Relatividad, capítulo G. Para partículas radiactivas o bosones de interacción, como su masa de reposo es cero y la única velocidad es la velocidad de la luz c y la carga es cero, la única interacción que las partículas que afecta a tales bosones es la gravedad, curvando sus trayectorias, efecto lente gravitatoria, como ya se ha dicho, variando sus energías y sus masas en campos gravitatorios, efecto gravitatorio de Einstein, y por movimientos relativos fuente-receptor, o inercialmente se llama efecto Doppler, como se verá en tal capítulo G. Tercer principio o acción-reacción. Trata de describir la relación interactiva entre cada pareja de partículas en el universo que se interacciona, aunque el término acción-reacción no es muy adecuado, pues la acción es simétrica y simultánea, simetría temporal y simetría interaccional y espacial, y para ambos partículas por igual, simetría espacio interactiva, donde ambas, como siempre, juegan el papel especular de fuente móvil y viceversa. Dice lo siguiente: si una partícula ejerce una fuerza sobre otra partícula, esta otra ejercerá la misma fuerza en intensidad, en la misma dirección de unión de ambas, pero de sentidos contrarios, y simultáneamente. Si la fuerza FAB actúa sobre A sobre B, entonces la fuerza B sobre A también actúa, de tal manera que la fuerza AB es igual a menos, sentido contrario, la fuerza de BA. Mientras que la interacción mutua es simétrica, la respuesta cinemática en el espacio-tiempo no lo es, pues esta se centra en la aceleración, que es distinta para cada partícula dependiente de la masa inercial. Si se interaccionan dos partículas, sus fuerzas interactivas mutuas son iguales, pero al ser sus masas distintas, responden con distintas aceleraciones. Veamos. FAB igual a MB por AB y FBA igual a MA por AA. Como FAB es igual a menos FBA, la relación entre las aceleraciones es
aceleración de B es igual a menos cociente masa A masa B por aceleración de A. Unificación de la inercia y la gravitación. B se verá en la lámina 26. Veremos que según el principio de equivalencia, la masa inercial es igual a la masa gravitatoria, por lo que la medida de la fuerza total tiene dos componentes: las fuerzas interactivas debidas a los campos interactivos de fuentes reales de las partículas físicas, que poseen masa, carga y velocidad, y también debido a la aceleración del sistema de referencia, que se encuentra acelerado debido al resto del universo, distorsionando las medidas, de tal manera que ahora tenemos en cuenta tanto fuerzas interactivas de fuentes reales como fuerzas inerciales debido al sistema de referencia donde se mide todo, quedando fuerza total igual a fuerzas interactivas más fuerzas inerciales igual a masa por campo gravitatorio más carga por campo eléctrico más velocidad producto vectorial por campo magnético, más masa por menos aceleración del sistema de referencia, donde la masa del móvil es igual a la masa inercial e igual a la masa gravitatoria, y a la aceleración del sistema de referencia anclado en un sistema material. Todo ello se puede unificar debido a las masas reales y la de inercia debido a la referencia acelerada, quedando resumidamente de la siguiente manera: el campo efectivo gravitatorio es igual al campo total gravitatorio debido a masas menos la aceleración de inercia del sistema de referencia, o campo gravito-inercial unificado, quedando la ley anterior de la siguiente manera: fuerza total es igual a la masa del móvil por el campo gravitatorio inercial unificado, G, más la carga del móvil por el campo eléctrico total por la velocidad del móvil producto vectorial por el campo magnético total. Lámina 17. Las interacciones 2. La fuente de interacción es una partícula física de extensión puntual no nula de distancia de Planck xp, base de la cuantización del aspecto tangible del universo o partícula física. Toda distancia interna dentro de xp es equivalentemente a ella, así como todo instante inferior a tp, que es el tiempo de Planck, es equivalente a él. Cuantización del tiempo o límites inferiores. Por Gauss y según el modelo puntual no nulo de la partícula física o modelo de la pompa de jabón, superficie esférica mínima, la masa intrínseca m0 y la carga Q tienen localización en la propia superficie uniforme puntual, isotropía respecto al exterior, por lo que tales propiedades son de carácter escalar y, por ello, los campos exteriores, gravitatorio G y eléctrico E, son radiales. Como vemos a la izquierda, por Gauss, modelo de la pompa de jabón con nada en el interior, el campo interior es 0, gravedad 0, y el campo eléctrico 0. Consecuentemente, los campos de potenciales internos son VG uniforme y VE uniforme también, lo que corresponde a una partícula individual sin distinción interna, pero cada partícula es una fuente de interacción externa aportando un campo externo de gravedad G y de eléctrico E, debido a fuentes escalares isótropas para afectar al resto del universo de forma efectiva. No obstante, el campo magnético tiene su origen en una propiedad vectorial,
A igual a Q por V, que en toda fuente puntual es a la vez entrante y saliente, por lo que no se tienen fuentes magnéticas puntuales de valor efectivo, ni son cimas ni son shimas. No existen los monopolos magnéticos sur o norte. El flujo de Gauss es cero, como cero el número de fuentes magnéticas efectivas dentro de cualquier superficie cerrada de Gauss. Más aún, al ser un campo interactivo circular, las líneas de campo no son radiales, por lo que no poseen un campo de potenciales de energía asociado, que produzca aumentos o disminuciones de energías potenciales, al alejarse o al acercarse a los móviles de las fuentes. Por otro lado, el trabajo físico, como veremos, de las fuerzas magnéticas es nulo, no siendo fuerzas o campos conservativos. Sencillamente no tienen energías potenciales. Los campos magnéticos solo se ocupan de desviar el vector velocidad centrípetamente, pero no de variar el módulo de la velocidad ni la energía cinética. En la interacción gravitatoria solo existen cimas atractivas, mientras que en la interacción eléctrica existen cimas y simas, según signos de carga eléctrica intrínseca o polos eléctricos. Pero en la interacción magnética no existen polos magnéticos aislados o puntuales, a modo de sima o cima, sino que los polos magnéticos son derivados de la corriente o microcorrientes cerradas, como una órbita electrónica en un átomo, donde tal curva cerrada tiene simultáneamente e indisolublemente dos caras donde residen los dos polos simultáneos e indisolubles a cada lado en cada sentido, denominado polo norte y sur magnético. Todo ello se verá en el capítulo H, interacciones según propiedades y ámbitos. Intrínsecamente, las partículas tienen una doble propiedad direccional o vectorial cuántica, derivada de la doble propiedad intrínseca de la masa y de la carga, aunque de valor único. El spin de valores más menos un medio de la constante h de Planck, de dirección única en cada partícula, paralela a sí misma en el tiempo, y para todas las partículas paralelas todas entre ellas, entre sí en el espacio, como si fuera un giróscopo cuántico. Y esta dirección única tiene solamente dos sentidos cuánticos, dos sentidos posibles: el spin angular y el spin magnético, tanto por parte de la masa por parte de la carga, que son entre ellos proporcionales. ¿Qué referencia en el universo determina esta dirección privilegiada con sus dos sentidos privilegiados? Se vio en la lámina 11b y se volverá a dar en la lámina 55 al final de la serie. Los campos de la partícula en su interior son nulos, no afectan a la propia partícula. Es el lado de la partícula fuente sin campo propio. No hay autointeracción. Pero en el exterior de las partículas fuente, los campos desplegados en el infinito del espacio, gravitatorio, eléctrico y magnético, afectan al resto del universo. Es el lado del campo propio sin su partícula fuente. Complementariedad y dualidad. Para la partícula en su versión afectada existe también una triple campo total, gravitatorio, eléctrico y magnético, independientes y potenciales en su centro, salvo sus propios campos interiores, que son nulos, que se hacen reales a través de la fuerza total Ft, según se vio en la lámina anterior 16, causando en el espacio-tiempo la aceleración.
tanto la aceleración tangencial variando el módulo de la velocidad como la centrípeta variando la dirección de dicha velocidad. Continuando con las notas de la izquierda al final, para cuerpos extensos no puntuales se tienen los campos de gradiente gravitatorio, grad de G, gradiente eléctrico, grad de E, y gradiente magnético, grad de B, que generan distintas aceleraciones en distintos puntos del cuerpo extenso, deformando tal cuerpo. Separan partículas de distintas posiciones, efecto como el freno de giro de un astro a otro, la Tierra sobre la Luna. El gradiente de campo magnético, grad de B, igual a d de B entre d de Z, provoca en el experimento de Stern-Gerlach la separación de haces de un spin magnético, de un sentido de haces, del otro spin del otro sentido, como ya veremos. Por analogía, el gradiente de un campo magnético, grad de G igual a d de G de Z, de un campo gravitatorio, grad de G igual a d de G de Z, podría separar haces de un spin angular de un sentido, partículas de materia, de haces de un spin angular de otro sentido opuesto, antipartículas simétricas. En la mismísima génesis universal, en la fluctuación electromagnética o materialización del bosón original. Esto por paralelismo al gradiente electromagnético. Según protouniverso superficial esférico, existe un gran gradiente gravitatorio entre el inmediato interior y el inmediato exterior, como ya veremos. El lado interactivo de la naturaleza física del universo queda descrito por la inercia, a través de la energía cinética por movimiento relativo, y por la interacción, por fuentes, existencia de masas y cargas. A su vez, la descripción de la interacción por fuentes queda descrita por campos vectoriales, campo radiatorio, eléctrico y magnético, y complementariamente por campos escalares, potencial gravitatorio y potencial eléctrico. Observando el dibujo de la fuente con campos vectoriales radiales atractivos o repulsivos, gravitatorio o eléctrico, pues el magnético es circular, no radial, se tiene campos escalares de potenciales energéticos, con superficies esféricas equipotenciales, perpendiculares a las líneas radiales de campo de sus correspondientes campos vectoriales. Los dos aspectos complementarios de descripción se relacionan según una dualidad. Dualidad campo vectorial, campo escalar. El campo escalar es la integral del campo vectorial, integral de circulación, y el campo vectorial es la derivada del campo escalar, es decir, el gradiente. Se obtiene fácilmente la expresión de los potenciales escalares a partir de los campos vectoriales de la lámina anterior. Para el campo gravitatorio se tiene el potencial gravitatorio Vg igual a menos G m entre R, y para el eléctrico V igual a KE por la carga Q entre R. Pero el campo magnético no tiene potenciales escalares. Inversamente, el campo gravitatorio se obtiene según el gradiente. Campo gravitatorio G es igual a menos derivada del potencial gravitatorio, y el campo eléctrico E es igual a menos derivada del campo de potencial eléctrico. Los campos vectoriales nos indican la dirección del máximo escalón de energía o gradiente representados por líneas vectoriales. Los campos escalares V son niveles escalares de potenciales de energía, circulación, representados por superficies equipotenciales. Líneas vectoriales
y superficies equipotenciales son mutuamente perpendiculares. La representación gráfica de estos campos vectoriales C en módulo es la indicada en la gráfica, análogo para campos escalares V, pero aquella inversa al cuadrado de la distancia, pero estas inversas a la distancia. En el interior de la fuente, sí, para una distancia menor que la distancia mínima de Planck, el campo aportado por la propia partícula fuente a sí misma es nulo, pero su potencial es uniforme. Y en el exterior, el campo eléctrico de la carga positiva decrece con la distancia hacia cero en el infinito, y para la carga negativa crece desde valores negativos hacia cero en el infinito. Idem para el campo gravitatorio, pero con un crecimiento mucho más leve debido a que la constante gravitatoria G es extremadamente más pequeña que la constante K eléctrica. Lámina 18. Las interacciones 3. Fuentes y móviles. Geometría del campo interactivo. Dualidad fuente S0 y campo V. Dualidad inercia, energía de interacción, e interacción, energía interactiva. El aspecto interactivo de la naturaleza o esencia física del universo, la obligada influencia que se establecen los actores físicos o partículas físicas con el vacío de fondo en el escenario del espacio-tiempo bajo las leyes físicas como nos muestra la realidad física. Tal naturaleza física no es más que una superposición de unidades interactivas debido a cada partícula física del universo, como causa o fuente interactiva, dotada de una propiedad interactiva, masa, carga, velocidad, sea intrínseca absoluta, masa intrínseca, energía intrínseca, carga, que es intrínseca, y los spines, que son intrínsecos, o propiedades extrínsecas relativas en el espacio-tiempo, la masa relativista, la energía inercial relativista y las energías interactivas, así como la velocidad, todas extrínsecas y relativistas. Esta fuente es tangiblemente puntual, no nula, porque la constante de Planck H es no nula, la distancia de Planck no nula. El único punto nulo es el punto vacío, masa nula, energía nula, carga nula, que al final no es más que un infinito continuo dotado de campos potenciales interactivos debido a las mencionadas partículas fuentes físicas. Y además ese vacío permite el paso de dichas partículas con una inercia imperturbada por dicho vacío, siendo la única entidad física tal vacío que puede ser de extensión infinita y de interacción nula, sin masa ni carga, dada su nula masa, energía inercial o interactiva, todo nulo. A diferencia de la nada predecesora, universo intangible de espacio-tiempo potenciales, nada se extiende ni cambia, nada afecta ni es afectado, ni es causa ni es efecto. Un punto del espacio equivale a la infinitud del espacio y un instante equivale a la eternidad en el tiempo cuando nada hay. Retomando, a diferencia de la nada predecesora, la nada no está dotada de campos interactivos potenciales porque no existen fuentes físicas, pero el vacío, el actual vacío, intercorpuscular, intermaterial, interastral, intergaláctico, extrauniversal, este vacío posee tales campos por precisamente las partículas fuentes a las que rodea, pero no posee ni materia ni radiación tangible.
La estructura individual de una interacción es la siguiente. La fuente es una partícula de masa intrínseca m sub 0, carga eléctrica intrínseca q sub 0, con spin intrínseco, gravito inercial o angular S y electromagnético S, localizada en el corpúsculo puntual según el modelo de la pompa de jabón, en una superficie indistinguible de tamaño en la distancia de Planck, que recordamos vale xp igual a raíz de h de Planck g gravitatorio dividido entre c cubo, velocidad luz cubo, que es no nula, y en el interior el campo gravitatorio es 0, el campo eléctrico es 0, el potencial gravitatorio uniforme y el potencial eléctrico uniforme, pero debido a la propia partícula, con tales espines direccionales de dos direcciones paralelas a sí mismas, como un giróscopo. Aquí se tiene el símil entre espines y esferillas de rotación, pero solo un símil. Tiene tales propiedades desde su nacimiento en la génesis universal. Estos espines, estos vectores, son perpendiculares a la superficie original y con sus dos sentidos. Así como la masa intrínseca y la carga intrínseca, salvo aniquilaciones, materializaciones, las conserva toda la existencia de la partícula. Las partículas actuales que nacieron en un tiempo de Planck o varios tiempos de Planck al principio de la historia universal conservan escalarmente y su signo la masa intrínseca, la carga intrínseca y tales espines. Pero al moverse en el espacio-tiempo bajo interacciones de gravitatoria, eléctrica y magnética continuas y cuánticas, varían sus posiciones, varían sus velocidades, varían sus aceleraciones, varían sus trayectorias, se integran en sistemas materiales, ocurre de todo, y sus valores relativos de masa, energía inercial, cinética, gravitatoria, eléctrica y nuclear, con infinidad de trayectorias posibles y sistemas de partículas enlazados, pero en todo caso conservan la masa intrínseca, la carga y sus espines intrínsecos, que son absolutos, escalares o direccionalmente. Como se verá en el origen del universo, la lámina 33, desde un punto de vacío de energía nula, esta energía cero fluctúa en dos formas del mismo valor y signos opuestos. En la energía inercial positiva del bosón de Higgs original, según el lado inercial positivo de la masa, energía inercial igual a masa inercial por cuadrada velocidad de la luz, y en energía gravitatoria negativa, energía gravitatoria igual a menos g masa universo, masa del bosón, dividido entre el radio del protouniverso, según el lado gravitatorio de la masa, que es la masa gravitatoria, ya que no se genera una sola partícula, sino se genera toda una superficie esférica de partículas, simetría espacial, radio uniforme, y además aparece el universo simultáneamente, simetría temporal, en tiempo cero. Es una fluctuación gravito-inercial desde la nada, una estructura original o protouniverso según una superficie esférica de bosones de Higgs originales. Y esta fluctuación es seguida de una fluctuación electromagnética. Desde tal protouniverso, cada bosón de Higgs se materializa en partícula y en antipartícula. Tal doble fluctuación es el Big Bang puntual o cuántico y global o cósmico. Solo se añadiría la materialización de los primeros, el decaimiento de los primeros fermiones. En los símbolos a la derecha vemos que el bosón de Higgs se divide o se materializa
en una partícula y su antipartícula. Es decir, la materialización del bosón original de Higgs o fluctuación electromagnética. Se ve en este fenómeno cuántico, a la vez que cósmico, la conservación del spin. 0 para el bosón de Higgs y más menos un medio para un par de fermiones material y antimaterial. De la más alta inestabilidad y más energías relativistas. Se observa también el proceso inverso de la aniquilación que se dará masivamente en una etapa muy posterior de la historia universal. Se observa también que en la mencionada superficie original del protouniverso y Big Bang se lanzan tales fermiones originales con sus espines perpendiculares a la misma, con sus masas intrínsecas y cargas eléctricas intrínsecas que viajarán por los espacios universales y a lo largo de la historia universal, conservando tales valores constantes. Los espines paralelos a sí mismos, las cargas conservando su signo y su valor, pero las masas de energía intrínseca inestables, masa cero y energía sub cero, decaen hacia los valores estables actuales de la masa del electrón y del protón, desprendiendo los neutrinos estables de diversas masas intrínsecas y velocidades, es decir, masas relativistas, para cuadrar en este fenómeno cuántico o tercer paso del Big Bang, para cuadrar los principios de conservación en estos fenómenos cuánticos. Nos desplazamos hacia el gráfico de la izquierda, donde observamos a una partícula fuente con sus propiedades intrínsecas de masa, carga y spin y su propiedad extrínseca de la velocidad, generando campos interactivos en diversos ámbitos de su infinito espacio exterior a su alrededor. En la frontera como partícula, XP, distancia de Planck, se tiene la interacción Pauli. Esta interacción es repulsiva, fiel al principio de exclusión puntual, que no permite que dos puntos físicos cohabiten dos puntos físicos en un mismo instante y en un mismo lugar. En una zona intermedia, pero aún bastante microscópica, la zona de confinamiento nuclear, XN, donde actúan las interacciones nucleares fuerte y débil. Procesos puntuales cuánticos discontinuos donde se cumplen los principios de conservación habituales. Tenemos entonces tres grandes regiones: la interna de una partícula dentro de la distancia de Planck indistinguible, la zona de confinamiento nuclear y el infinito exterior. En el resto del espacio, hasta el infinito, actúan las interacciones gravitatorias, electrostáticas y magnéticas, donde se incluye una superficie muy especial para agujeros negros o superficie de Schwarzschild, que estudiaremos. En este ámbito extremo, el del campo interactivo, alrededor de la fuente se ubica la partícula móvil, que experimenta los efectos dualidad fuente-móvil, que es recíproca, principio de acción-reacción. El móvil se mueve punto a punto, instante a instante, de forma continua, por lo que estos campos y estas interacciones son continuas, con un importante detalle, y es que conserva la energía mecánica y sin generarse bosones de interacción, que son de origen no continuo cuántico. Continuando con la lámina 18 de interacciones 3, para procesos continuos donde la energía mecánica se conserva, es decir, energía mecánica inicial igual a energía mecánica final,
es decir, variación de energía mecánica 0, también la fuerza total es igual a la masa por aceleración. Pero en las colisiones Compton y el decaimiento de partículas inestables al nivel mínimo de la distancia de Planck x sub p, el proceso es elástico, sin bosones de interacción, como veremos. En los procesos cuánticos o no continuos vistos se producen saltos de energía mecánica, cuya diferencia de energía son los bosones de interacción, que se emiten o se absorben. Ejemplo, en los orbitales de la corteza atómica, electromagnéticamente, en las oscilaciones nucleares en el núcleo atómico, en los fenómenos gravitatorios cuánticos en la frontera de suceso de la superficie de Schwarzschild y en las aniquilaciones, materializaciones de carácter electromagnético. En los decaimientos de partículas inestables, la variación de energía entre partículas inicial inestable y final estable produce la pareja del neutrino-antineutrino que se emiten, conservándose la cantidad de movimiento, la masa, la energía y la carga eléctrica. La fuente, como punto físico causa de interacción, se extiende inercialmente o ubicuamente en un halo de probabilidad al resto de espacio, que puede superponerse interferencialmente a los halos de otras partículas, onda de inercia o pulso de extensión según de Broglie, de la ecuación de Broglie. Longitud de onda L es igual a h de Planck dividido entre masa-velocidad de la partícula, que no es nulo, tanto de materia como de radiación, y es relativa, mientras que interaccionalmente se extiende al resto del espacio donde potencialmente podría afectar a otra partícula real, el móvil, y lo haría realmente a través de la fuerza física ya mencionada. Causas interactivas. Fuerza total igual masa campo radiatorio G más carga campo eléctrico E más carga velocidad producto vectorial por campo magnético B, y todo ello igual a la masa por la aceleración según la ley dinámica de Newton. Esta aceleración provoca velocidades variables en el tiempo. Esta a su vez provoca posiciones variables en el tiempo, y todo ello según el transcurso del tiempo. Son efectos dinámicos cinemáticos en el orden temporal. Desde el punto de vista energético, complementario al dinámico anterior, la transferencia de energía se hace a través de trabajo físico, calor, ondas, que se verá en la lámina 22. Estas transferencias traen una variación de la energía del cuerpo físico, una variación en la energía interna, es decir, energía térmica, química, nuclear, y en procesos cuánticos, emisión-absorción de radiación según energía de bosones de todo tipo, que se añade o se pierde según absorción-emisión. Tenemos la ecuación siguiente: balance de energías ganadas y perdidas. Trabajo total más calor total más ondas más energía de los bosones de interacción es igual a la variación de la energía térmica, variación de la energía química y variación de la energía nuclear. Para partículas individuales, el trabajo del campo radiatorio WG más el trabajo del campo eléctrico WE más el trabajo de las fuerzas electronucleares es igual a la variación de la energía cinética, es decir, energía cinética final menos energía cinética inicial, tanto para partículas fermiónicas de materia con su energía cinética en expresión relativista, como
partículas bosónicas de interacción, de energía de tales bosones en su expresión relativista. Las expresiones anteriores de las leyes de la energía se basan en la relación cantidades transferidas y variaciones producidas en los cuerpos. Otra forma alternativa de expresar las leyes de la energía es mediante la conservación de la energía total o principio general de conservación de la energía. En la siguiente expresión: energía total inicial igual energía intrínseca de la partícula E sub 0 más energía cinética de la partícula, energía cinética sub 0 más energía aleatoria, todos iniciales, E sub G 0 más energía eléctrica o electronuclear en general, E sub ENO. Y esto debe ser igual a lo mismo, pero en valores finales. Energía inercial intrínseca más energía cinética extrínseca más energía aleatoria más energía electronuclear, que en realidad es energía eléctrica más energía nuclear. Y todo ello es precisamente la energía total final. ¿Dónde? La energía inercial se define como la suma de la energía intrínseca inercial, la medida en reposo, más la energía inercial extrínseca, llamada energía cinética. La energía inercial es derivada del movimiento relativo entre pares de partículas. Depende de la masa intrínseca y de la velocidad, donde para fermiones la energía inercial depende tanto de la masa intrínseca como de la velocidad. Y para bosones, la energía inercial es una energía cinética pura, al no tener masa intrínseca, y al viajar a la única y la extrema velocidad de la luz. Estos bosones de interacción se producen en procesos cuánticos, como los gravitones, fotones, gluones, debilones y bosones de Higgs. La energía en el lado interactivo es la siguiente: energía interactiva, energía aleatoria más energía eléctrica más energía nuclear, que en definitiva energía electronuclear. Es decir, energía eléctrica E sub E de ámbito infinito y energía nuclear confinada, tanto fuerte como débil, en el ámbito nuclear. La energía intrínseca, independiente del espacio-tiempo, que es absoluta, es energía sub 0 igual a masa sub 0, masa intrínseca, por c cuadrado, velocidad al cuadrado. Y la energía total, extrínseca, fermiónica o energía mecánica de partículas materiales es EM, sí, la energía mecánica. Energía mecánica igual a energía cinética, energía aleatoria y energía eléctrica, extrínsecas en el espacio-tiempo infinito, añadiendo la energía nuclear confinada nuclearmente, pero la energía de las partículas de energía o bosón de interacción, energía intrínseca 0, masa intrínseca 0, tiene energía mecánica de la siguiente expresión: energía mecánica solo energía cinética, que es precisamente la energía de dicho bosón, igual a la masa en vuelo por c cuadrado, según Einstein. No posee electronuclear por su neutralidad eléctrica, pero sí gravitatoria, como se sabe en relatividad general, que ya se verá. La energía de los bosones de interacción es energía inercial igual a energía cinética e igual a su vez a energía del propio bosón. Una energía cinética extrema por extrema velocidad, V igual a C, igual a constante absoluta, y sus variaciones se deben a las variaciones de su masa relativista, frecuencia y longitud de onda, tanto por relatividad especial, efecto Doppler, como relatividad general, efecto Einstein, que veremos en el capítulo G. Aquí veremos que los bosones de interacción, como los fotones por ejemplo,
no varían la velocidad c, solo varían sus masas y energías asociadas en vuelo. En general, y de forma global y total, a lo largo de todo el universo y toda su historia, se cumplen los principios físicos fundamentales de la conservación de la masa-energía. El cociente de energía total, masa total, es constante e igual a c cuadrado. La carga total, Q total del universo, constante. La cantidad de movimiento, instantáneamente igual a constante. Y el momento angular, LT, instantáneamente igual a constante. Tanto para interacciones continuas en el infinito espacio-tiempo, como en interacciones no continuas o puntuales, instantáneas o cuánticas. Más aún, estos valores totales, como se verá en el capítulo original de Cosmología, los orígenes del universo, tales valores denominados constantes cósmicas absolutas, son todos nulos para toda la historia universal de un universo y para todo universo potencial a priori o paralelo a posteriori posibles, que nacen desde la nada, única posibilidad real físicamente. Cualquier móvil no se desplaza en el campo de una sola fuente, sino de todas las fuentes del universo, tal que en un punto del espacio existe realmente, potencialmente, un campo superpuesto, principio de superposición de campos vectoriales y escalares, de tal manera que en todo punto del espacio hay un campo gravitatorio total, suma de los campos gravitatorios de cada partícula fuente de todo el universo. Potencial gravitatorio total, suma de los potenciales gravitatorios de todas las fuentes del universo. Energía eléctrica total, suma de toda la energía eléctrica total de las fuentes del universo. El campo eléctrico total, suma de todos los campos eléctricos. Y así, incluso la suma, el campo magnético total no es más que la suma de todos los campos magnéticos de todas las fuentes del universo en cada punto del espacio. Los campos vectoriales G y E y gravitatorio eléctrico son perpendiculares a las superficies equipotenciales, potenciales correspondientes. Para terminar este capítulo en primera parte, tenemos la lámina 18.1 extra, la topología de los campos escalares de potenciales de energías dados por el potencial gravitatorio y el potencial eléctrico, VG y VE. Pues tienen forma de cima para las fuentes de cargas positivas, pero estas cargas positivas, como móviles, son descendedores. Es decir, que la cima significa punto donde está la partícula fuente de mayor potencial energético. Y como móvil, las cargas positivas se mueven desde los lugares de mayores potenciales a los lugares de menores potenciales eléctricos. Por eso son descendedores. Contrariamente, las cimas con S para fuentes cargas negativas, pero estas son móviles ascendedores para cargas negativas. Es decir, que una carga eléctrica negativa, pues la energía en la fuente negativa es como un pozo, es como una cima. Pero las cargas negativas actúan como móviles saltando de los lugares de menos potencial de energía hacia los lugares de mayor potencial de energía, pero son móviles ascendedores. Las fuentes gravitatorias son cimas, pero como móviles son descendedores. Las cargas direccionadas QD igual a Q por V, causas del magnetismo, son a la vez cimas y cimas, a la vez. No tienen monopolos, es decir, el campo magnético no tiene fuentes efectivas,
sino dipolos magnéticos indisolubles, y las partículas móviles con carga dinámica, es decir, QD igual a Q por V, ni son ascendentes ni descendentes radiales, sino centrípetamente o circulares, cambian la dirección de la velocidad. Luego están los fenómenos cuánticos electromagnéticos, corteza atómica y aniquilamiento por materialización, y electronuclear, núcleos atómicos, amén de la interacción última puntual de Pauli en las colisiones Compton, sin campo extenso sino puntual en superficie de plan XP, sin bosones de interacción o elásticos, con neutrinos en choque directo y decaimiento de partículas internamente inestables pulsando neutrinos, partículas exóticas como mesones, hiperones y leptones con carga e inestables como el muón.